El Tour de Francia de 1998 se presentaba como la gran reválida para el ciclismo francés. Un joven escalador, Richard Virenque, se postulaba como la alternativa gala a una carrera que no se quedaba en casa desde los tiempos de Bernard Hinault. Todo estaba preparado para un gran duelo Virenque-Ulrich. Sin embargo, estábamos a las puertas del mayor escándalo de dopaje en el deporte de las dos ruedas, un caso que cambiaría el mundo del ciclismo para siempre. El ciclismo vivía, durante la década de los 90, una nueva edad de oro. Las grandes marcas estaban apostando fuerte por el deporte de las dos ruedas. Tanto medios como salarios superaban de manera clara a los de la década anterior. La tecnología, los métodos de preparación y la alimentación pasaron a ser aspectos claves dentro de la preparación del ciclista, y con ello llegaron los grandes médicos con sus nuevos y revolucionarios planes de entrenamiento, alimentación y suplementación. Sobre la carretera, Miguel Indurain había dominado la década con mano de hierro, conquistando 5 Tours de Francia y 2 Giros de Italia. En la vuelta, Rominger conseguía un triplete que no iba a ser superado hasta Roglic. Y todos aguantábamos la respiración ante el inicio de la espectacular carrera de Marco Pantani, un pequeño escalador que ilusionaba a los tifosi con un ciclismo de otra época. Tras la retirada de Miguelón, el trono del ciclismo se debatía entre el pequeño italiano y la nueva figura dominadora del Tour anterior, Jan Ullrich, un jovencísimo alemán que amenazaba con darle continuidad a la tiranía de Indurain. Un combativo francés del equipo Festina, Richard Virenque, se presentaba como la gran alternativa, después de 2 podios, varias etapas y 3 premios de la montaña en las ediciones anteriores. El joven ciclista francés estaba preparado para dar batalla y, por qué no, ganar el Tour de Francia. Todo estaba preparado para la gran batalla. El Tour de 1998 se presentaba como el más emocionante de los últimos años. Sin embargo, existían numerosos rumores que ensombrecían la gloriosa época del ciclismo de los 90. Todo el mundo empezaba a hablar de una nueva sustancia, una poción mágica que daba una fuerza sobrehumana. La eritropoyetina, comúnmente conocida como EPO. Un fármaco que aumenta considerablemente el nivel de glóbulos rojos en la sangre, es decir, oxígeno en ampollas. Y por supuesto, su mayor ventaja, era indetectable en ese momento. Los rumores sobre la EPO eran incesantes, no obstante, dentro del gran pelotón primaba la ley del silencio. Pero a solo 3 días del inicio del Tour de Francia, explotaba la bomba. Era un 8 de julio de 1998. 3 días después debía comenzar el Tour de Francia en Irlanda, y un coche del poderoso equipo Festina llegaba a la frontera franco-belga con destino a Calais, conducido por el masajista Willy Boet y lleno de material del equipo para el inicio del Tour de Francia. Aunque en realidad ese coche esconde mucho más. La gendarmería da el alto a Boet llamándolo por el nombre. Mal asunto. Los gendarmes van directos al maletero. Todo apunta a un chivatazo. Lo que encuentran en la parte de atrás del vehículo del Festina les deja boquiabiertos. Nada menos que 200 ampollas de EPO, otras 100 de hormona de crecimiento y decenas de cajas de testosterona. Willy Boet es esposado y la noticia hace temblar los cimientos del ciclismo. El caso Festina acababa de empezar. 4 días más tarde, con el Tour de Francia ya iniciado, Boet se derrumba y admite que las sustancias que transportaba en su coche iban a ser usadas por el equipo Festina durante la disputa de la prueba. Una declaración que hacía incendiarse el pelotón, la gendarmería, los aficionados y el mundo del deporte en general. Comenzaba un circo de declaraciones, detenciones, registros y acusaciones propio de un cártel de la droga. El ciclismo pasaba a un segundo plano. Estábamos ante lo que podía ser el mayor escándalo de dopaje en el mundo del deporte. Bruno Roussel, director del equipo Festina, y Eric Raikkonen, médico oficial, fueron detenidos el 15 de julio. 2 días después, con la carrera ya en el macizo central y tras declarar Roussel ante el Tribunal de Lille el uso de sustancias prohibidas en sus corredores, el director del Tour, Jean-Marie Leblanc, comunicó a los 9 corredores del equipo Festina que estaban expulsados del Tour de Francia. Richard Virenque, Alex Zülle, Logan Dufaux, Logan Brochard, Pascal Hervé, Neil Stephens, Christophe Moreau, Didier Rouge y Roland Mayer no podían continuar en carrera. Todas las portadas de los periódicos franceses se mojaron con las lágrimas del ídolo local Richard Virenque.
Días después, Brochard, Dufaux, Meyer y Zule confesarían, tras ser detenidos, haberse dopado. Poco a poco irían confesando los demás. El último fue Virenque, que lo hizo en el juicio. Todo parecía llevar a una red instrumentalizada de dopaje organizado. El Festina Affair, lejos de terminar ahí, encendió la mecha. Las autoridades francesas se ensañaron en su lucha contra el dopaje y empezaron a presionar a los equipos de manera asfixiante. Los registros eran constantes. Los ciclistas, que llegaron a sentirse tratados como traficantes, se bajaron hasta 2 veces de la bicicleta, en señal de protesta, en la famosa etapa 17 entre Albertville y Aix-les-Bains, liderados por el vencedor de aquella edición, Marco Pantani. Sin embargo, mientras tanto, los casos de dopaje seguían saliendo a la luz. Los equipos españoles Banesto, Kelme, Vitalicio y Once, salpicado este último por su excorredor Alex Zule y cuyo director se vería posteriormente envuelto en la Operación Puerto, abandonaban la carrera junto a los equipos italianos Riso Scotti y Saeco en señal de protesta. Mientras, el líder de la montaña Rodolfo Masi era detenido tras un registro en el que encontraron todo tipo de sustancias en su habitación de hotel. Al equipo neerlandés TVM le requisaron un automóvil de asistencia lleno de anabólicos. Era un no parar. Solo quedaban 96 corredores en carrera, pero a esas alturas la carrera era lo de menos. Ante tal espectáculo bochornoso, eran muchas las voces que clamaban para parar la carrera, ya que el espectáculo estaba sumiendo al mundo del ciclismo en un pozo sin fondo. A pesar de todo, el escaso pelotón llegó a París, coronando al nuevo campeón Marco Pantani en el Tour más convulso de la historia. Una gran nube negra se cernía sobre el mundo del ciclismo, un deporte espectacular con millones de aficionados a lo largo de todo el globo, que se veía manchado por un escándalo de proporciones épicas del cual salía muy dañado, dando una imagen totalmente contraria a lo que deben ser los valores del deporte. La desafección era total. Un escándalo de tal magnitud iba a ser una mancha difícil de borrar. El caso Festina se demoró en los tribunales durante muchos años. Prácticamente la totalidad de los corredores del equipo Festina fueron sancionados y las reglas del ciclismo profesional cambiaron para siempre. El caso Festina fue un antes y un después dentro del mundo del ciclismo. La reacción de las autoridades fue inmediata. Se creó la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, a la vez que la Unión Ciclista Internacional comenzó con un sistema de control para atrapar a los tramposos. La EPO empezaría a ser detectable en el 2001. Otros casos sonoros de dopaje, como el de Marco Pantani en el Giro del 99, o la Operación Puerto en el 2006, seguirían escalizando al mundo del ciclismo hasta nuestros días. Mientras exista el alto rendimiento y la competición, existirán el dopaje y las trampas. Negarlo sería de necios. Sin embargo, tras el escándalo Festina, un rayo de esperanza alumbraba un ciclismo que aspiraba, con un larguísimo camino aún por recorrer, a un deporte limpio, en el que solo palabras como épica, esfuerzo o pundonor tuvieran cabida. El Tour de 1999 se presentaba, en este sentido, como la gran oportunidad del ciclismo para mostrarse ante el mundo como una competición limpia, entre caballeros. Todos los aficionados conteníamos el aliento. El resultado, como todos sabéis, fue otro.